Muy bien, pues si os parece empezamos ya. Espero que Y estéis viendo todos mi pantalla. Pues nada, bienvenidos a todos y a todas a esta última sesión de la escuela, que esperemos esté siendo muy productiva. En esta última sesión va a ser un poquito más diferente a lo que venís acostumbrados esta semana, ¿de acuerdo? En esta última sesión os vamos a ir enseñando diversos tutores del equipo diferentes archivos astronómicos que os pueden resultar útiles en vuestra investigación. Y os vamos a enseñar también el cómo podéis acceder y qué tipo de datos podéis obtener de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Yo soy Pedro Masbuitrago y os voy a enseñar el archivo del Observatorio Astronómico de Javalambre. Luego mi compañera Raquel Murillo os va a enseñar el archivo de Gaia. Alba ayer os enseñará el de TESS. Y por último, Enrique os hablará del archivo del GTC y de Calar Alto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yendo al archivo astronómico de Javalambre, al Observatorio Astronómico de Javalambre. Antes de enseñaros, antes de ir a por los datos, me gustaría poneros un poco en contexto de este observatorio y de qué surveys podemos encontrar en él. Em, el Observatorio Astronómico de Javalambre fue concebido y construido también por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, el CEFCA, ¿vale? Ahí en pantalla podéis ver una imagen del entorno privilegiado en el que se encuentra. Y está localizada en la Sierra de Javalambre, en Teruel, en España. Y la instrumentación del observatorio se resume en dos telescopios principales, ¿vale? Tenemos el telescopio principal, que es el JST-250, con un diámetro de 2,55 metros y un campo de visión de 3 grados. Y luego tenemos un telescopio auxiliar, que sería el HAST 80, de 83 centímetros de diámetro y un campo de visión de 2 grados, ¿de acuerdo? Los surveys que tenemos disponibles en este observatorio son fotométricos y son dos. Hay uno que es el principal, el survey principal de este observatorio, que es JPAS, y luego tendríamos otro que es JPLUS, ¿de acuerdo? Estos dos surveys, como os he comentado, son fotométricos. JPLUS tuvo su primera liberación de datos allá por 2018 y JPAS va a tener su primera liberación grande de datos en un futuro próximo, aunque ya tenemos disponibles unos poquitos datos, pero únicamente un área muy pequeña del cielo, de que ahora os voy a enseñar, que sería de 1 grado cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre los dos surveys? Aquí tenéis en pantalla dos distribuciones espectrales de energía, arriba con el survey J+ y abajo con el survey de JPAS. Como podéis ver, ya intuís que con JPAS se puede obtener muchísima más información, por eso es el survey principal, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, son dos surveys fotométricos. En el caso de J+ tenemos un sistema de 12 filtros ópticos de banda estrecha, ancha e intermedia. Y su objetivo principal científico es el de llevar a cabo la calibración fotométrica para JPAS. Pero sin embargo, el hecho de que tengamos un sistema de filtros con 12 filtros y el hecho de que algunos de estos filtros estén colocados en características claves del espectro, como son el doblete del calcio ionizado y la línea de H-alfa, pues lo hacen un survey muy interesante y con el que se puede hacer mucha ciencia, ¿de acuerdo? Em, Pasando a JPass, lo que hace, bueno, el punto distintivo característico de JPass es su sistema de filtros sin precedentes con 55 filtros en banda estrecha, ¿de acuerdo? Ya podéis ver en la distribución espectral de energía de la derecha la gran cantidad de filtros que tenemos. Y este sistema de filtros lo que nos está dando realmente es un pseudoespectro de muy baja resolución con el que podemos investigar o podemos ir a por objetivos muy ambiciosos científicos, como por ejemplo su objetivo principal, que es el estudio o la adquisición de una medida precisa del desplazamiento al rojo fotométrico o del redshift de millones de galaxias, ¿de acuerdo? Estas son las colecciones de datos que tenemos actualmente en los dos surveys. Como veis aquí a la derecha, en el caso de JPass únicamente tenemos disponible un área muy chiquitita del cielo, de 1 grado cuadrado, ¿de acuerdo? Pero en el caso de J+, en el que solo os he puesto las dos últimas liberaciones de datos, las dos últimas data releases, os he puesto solo las últimas dos porque cada liberación de datos de J+
incluye a la anterior, ¿de acuerdo? Entonces aquí podéis ver en amarillo la más nueva y en el contorno azul la anterior, cómo sí que cubre una cantidad, un área muy grande en el cielo, ¿de acuerdo? Como os he dicho, de JPass se espera una publicación de datos en el futuro próximo. Entonces, yendo al acceso a los datos, os he dejado aquí esta diapositiva que posteriormente se va a colgar en la página de la escuela, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en la primera, que es la de los catálogos del OAJ, pero también os he dejado dos direcciones web en la que tenéis absolutamente toda la información por si queréis consultarla, tanto de JPlus como de JPass como del observatorio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir ahora a la página de catálogos del CEFCA, ¿de acuerdo? En esta página es en la que tenéis el acceso a todos los catálogos del CEFCA o del Observatorio Astronómico de Jalón. Os voy a poner un poco más de zoom para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como podéis ver, tenemos una entrada para cada uno de las liberaciones de datos de cada catálogo. Aquí tenemos la Data Release 3 y 2 de JPlus. Aquí tenemos el que os he enseñado de Mini JPass, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que se me ha olvidado, cuando vosotros accedéis por primera vez, aquí arriba a la derecha os vais a tener que registrar como usuario, ¿de acuerdo? Para que podáis acceder a todos los datos. Entonces, yo voy a usar el catálogo de la última liberación de datos de JPlus para enseñaros todas las funcionalidades que tenemos en el archivo disponibles, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un montón de servicios de acceso a datos con el que podemos acceder a diferentes tipos de datos que tenemos en el archivo, como pueden ser, bueno, pues la fotometría o imágenes reducidas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo os voy a enseñar las principales o las que a mí me parecen más interesantes, pero bueno, como podéis ver, ya en esta página es bastante autoexplicativa, ¿de acuerdo? Nos pone a la izquierda todos los servicios que tenemos de acceso a datos en el archivo. En la columna del centro nos pone qué podemos hacer o qué podemos encontrar en ese servicio. Y en la columna de la derecha, ya para salir de dudas, nos pone una idea de cuándo tenemos que utilizar este servicio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo uno a uno los más importantes, si queréis, para que veáis qué tipo de acceso tenemos. En el primero, donde pone Sky Navigator, lo que tenemos es simplemente un sistema de exploración de la cobertura celeste de JPlus, ¿de acuerdo? En este caso del Data Release 3. Entonces, como veis aquí, tenemos la imagen del cartografiado y tenemos seleccionados o tenemos localizados todos los objetos, todas las observaciones detectadas por el survey, ¿de acuerdo? Aquí una cosa muy interesante es que en cada objeto veis que si pincháis vais a tener información de esa detección, como por ejemplo este parámetro clase star que nos dice si un objeto es extenso o puntual, la detección de un objeto es extensa o puntual, ¿de acuerdo? Y ya desde este mismo em, cartelito que nos sale podemos hacer incluso una búsqueda directamente a servicios como Sinbad o el CDS, ¿de acuerdo? También en el siguiente servicio podemos acceder o podemos hacer una búsqueda de objetos en modo de lista, ¿de acuerdo? En este recuadro de la izquierda podemos poner una lista de objetos o de coordenadas que queramos revisar en el archivo y si le damos a buscar nos va a aparecer la página de cada objeto, ¿de acuerdo? Si entramos, ya veis cómo nos aparece la información, absolutamente toda la información que tenemos disponible en el archivo de ese objeto, como puede ser el parámetro que os acabo de comentar, la información de coordenadas, toda la información de magnitudes, de fotometría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es muy útil si tenemos una lista de objetos y queremos buscar la información de todos ellos de una tacada. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Información de imágenes, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de acceso a imágenes que tenemos disponibles desde el archivo. Una sería esta, en el que podemos acceder a las imágenes ya combinadas, ¿vale? A todas las exposiciones ya combinadas. Como veis, tenemos aquí un visualizador. Aquí estamos buscando las imágenes de estas coordenadas que tenemos disponibles y como veis tenemos una para cada uno de los filtros, ¿de acuerdo? Aquí arriba siempre nos sale la combinada RGB y abajo nos va saliendo la del filtro que vayamos seleccionando, ¿de acuerdo?
y si pinchamos la podemos ver y la podemos descargar desde aquí directamente. Y también tenemos en el siguiente servicio acceso a las imágenes sin combinar. Es decir, a cada una de las imágenes, a cada una de las exposiciones em, que se han realizado, ¿de acuerdo? Es decir, a las imágenes reducidas en crudo, sin combinar todavía, ¿de acuerdo? Como veis, nos van apareciendo aquí a la derecha si tenemos activado el preview para las imágenes y nos la podemos descargar y acceder a ellas, ¿de acuerdo? También tenemos un servicio típico del VO, que es el CounSearch, ¿de acuerdo? En el que podemos buscar por coordenadas estableciendo un radio de búsqueda y nos va a devolver todos los objetos que encontramos en ese radio de búsqueda, ¿de acuerdo? Nos aparece de forma tabular una lista con todos los objetos que encuentre y aquí si le damos a la lupita nos va a llevar a la misma página a la que hemos ido antes, ¿de acuerdo? A la página del objeto en el archivo para cada uno de los objetos que hayamos encontrado, ¿de acuerdo? Luego tenemos 3 servicios que están relacionados con la cobertura celeste del survey. El primero es Coverage Map, que simplemente nos va a dar una visualización de la cobertura celeste, como la que os he enseñado antes. Luego tenemos la opción de descargarnos directamente este archivo de la cobertura celeste del survey, por si queremos visualizarlo por nuestra cuenta o hacer cruces con otras regiones del cielo, etcétera. Y luego tenemos una opción que es Custom Statistical Maps, que nos deja o nos permite visualizar esa cobertura celeste coloreando los diferentes cuadrantes por parámetros como el tiempo de exposición en cada zona, el ruido en cada zona, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo os quiero enseñar por último bueno, uno de los servicios más potentes con el que podemos hacer consultas de casos más complejos astrofísicos, que es el Virtual Observatory Asynchronous Queries Option. ¿Ok? Este servicio lo que nos permite es acceder a través del servicio TAP del VO al archivo, a la base de datos tabular que tenemos disponible en el archivo. Es decir, podemos hacer consultas a la a la base de datos a través del lenguaje ADQL, que como os hemos comentado esta semana, es simplemente, o se puede entender simplemente como un SQL especializado o estandarizado para astronomía, ¿de acuerdo? Entonces, en este servicio, que os recuerdo que también podríamos acceder desde TopCat, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer las consultas en este servicio? Pues si veis aquí, en la parte superior, tenemos un botón que es Create Query Job. Y si lo abrimos, vemos que nos aparecen diferentes ventanas en el recuadro, ¿de acuerdo? La primera es muy interesante porque nos comenta o nos lista diferentes casos útiles de cómo utilizar el lenguaje ADQL para acceder a la base de datos, ¿de acuerdo? Y nos pone diferentes casos prácticos. Es decir, si no tenéis muy claro cómo hacer una consulta a la base de datos en ADQL, os podéis leer esta sección y seguro que se resuelven bastantes dudas. Y luego, el resto de ventanas está relacionado con todas las tablas que podemos encontrar en la base de datos, ¿de acuerdo? La primera es la más útil, en la que nos están enseñando las tablas que más se usan en el archivo, en el que vamos a encontrar, bueno, información de los filtros. En las tablas del Observatorio Astronómico de Jabalambre, los filtros nos aparecen con el ID de filtro. Entonces viene bien tener descargada la información de filtros que nos va a decir el nombre de cada filtro correspondiente a su ID, ¿de acuerdo? Luego tenemos las 2 tablas principales en las que nos encontramos con la información fotométrica de los objetos, porque hay 2. Simplemente en una se hace la detección de los objetos de forma independiente en cada uno de los 12 filtros y en otra se hace la detección de los objetos tomando como referencia el filtro R, ¿de acuerdo? Y luego tenemos por último la tabla en la que podemos encontrar información sobre el redshift fotométrico que se ha medido para cada objeto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí podéis investigar vosotros todas las tablas que hay, estas son las más utilizadas. Y aquí
como veis, yo tengo ya una query y una consulta creada. Le podemos dar a copiarla para ver un ejemplo de consulta, ¿de acuerdo? Como veis, esto es lenguaje de QL. Esto es una consulta muy sencillita que no me quiero meter en detalle. Pero aquí lo que estamos haciendo es seleccionar los primeros 100 objetos de esta tabla. Estamos filtrando para que únicamente nos dé el filtro 1, que es el R, y para que nos dé una magnitud mayor que 21. Y queremos que nos lo ordene por magnitud en orden ascendente, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, si quisiéramos hacer esta consulta a la base de datos, escribimos nuestra consulta en SQL, le daríamos a Plan Query y aquí le daríamos a este botoncito que pone Run, ¿vale? Ejecutar. Entonces, una vez ejecutada, en la segunda columna tenemos que esperar a que esté completada y ya cuando esté completada podríamos o bien descargar los datos o bien visualizarlos en el propio servicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me quiero alargar más, que tenemos muchos archivos que enseñaros hoy, pero espero que, bueno, ya tengáis una idea de qué información podéis extraer, cómo hacerlo y, bueno, espero que os resulte útil para vuestra ciencia, ¿de acuerdo? Yo le voy a pasar los mandos a mi compañera Raquel, que os va a hablar del archivo de Gaia. Así que nada. Voy a compartir pantalla. No me dejan. Perfecto. Ahora deberíais ver mi pantalla y voy a poner la presentación. ¿Podéis verlo? Sí, perfecto. Vale. Vale, bueno, yo os voy a hablar de proceso de archivo astronómico de Gaia, pero primero es que me daría una introducción a qué es Gaia. Pues Gaia es una misión de la ESA que fue lanzada en 2013, cuyos objetivos eran crear un mapa más preciso de la Vía Láctea. Medir de forma muy exacta las posiciones y los movimientos. Raquel, perdón. Sí. El sonido no es muy bueno. No sé si tenéis dos micros abiertos o... Estoy... Vale. No se te entiende nada, ¿eh? Vale. Gracias. No, está hablando Raquel, pero no se te escucha. ¿Ahora se escucha? Muy Se escucha bajito, como pero... lejos. Se oye muy bajito, sí. Si te acercas un poco al micro, que te han dejado muy cerca. Estoy muy cerca. Voy. A ver. ¿Ahora mejor? Sí. Sí, mejor. Vale. ¿Mejor es bien o no? Mejor es bien. Vale. Perfecto. Pues voy a compartir pantalla y vuelvo a empezar. Sí. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, pues os voy a contar un poco sobre Gaia primero y luego pasamos a ver cómo se accede al archivo y qué datos tenemos. Como decía antes, Gaia es la misión de la ESA que fue lanzada en diciembre de 2013 y cuyos objetivos principales son crear un mapa más preciso de la Vía Láctea. La información exacta las posiciones y los movimientos de las estrellas. Y con esto poder responder a todas las preguntas que tenemos sobre el origen y la evolución de nuestra galaxia. Cuando se pregunta cómo Gaia, pues bueno. Raquel, se te Sí. vuelve a oír mal.
Estamos diciendo que dejamos paso a Alba, que hable primero Alba y mientras tú intentas arreglar el problema, ¿no? Así pues, Vale, es con más tranquilidad y no Vale. perdemos tiempo. Vale. Pues Alba nos va a hablar del archivo De test. de test. A ver. Un momento. Comparto. Vale. Vale, veis mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Vale. Un momento, pues se me ha ido. Vale. ¿Veis la pantalla completa? Sí, perfecto. Sí. Ok. Vale, ¿me escucháis bien? Bueno, pues yo soy Alba Ayer y os voy a hablar muy brevemente del satélite TESS, que bueno, es un satélite, es el Transiting Exoplanet Survey Satellite, es un satélite de NASA. Y bueno, voy a hacer un poquito, como ha hecho Pedro, voy a introduciros brevemente las principales características para poneros en contexto, que sepáis qué es TESS, qué hace, cómo lo hace y luego ya me meteré un poquito más en el archivo, no muy a fondo porque el tiempo es muy limitado, pero bueno, al menos para que tengáis una idea y las herramientas para que luego podáis bucear vosotros pues más a fondo, ¿no? por vuestra cuenta. A ver si me deja pasar. Vale. Muy brevemente, principales características. TESS, como os digo, es un satélite espacial de la NASA. Se lanzó en el 2018, empezó sus operaciones, se lanzó en abril del 18, empezó sus operaciones en julio de ese mismo año. Y era un satélite de 2 años con extensiones. Es una misión que está explorando todo el cielo, es una misión que cubre prácticamente todo el cielo, no todo, pero prácticamente, y TESS observa por sectores. Esto es un poco importante para que luego entendáis los datos. Ahora os voy a explicar brevemente qué son esos sectores, ¿vale? Pero básicamente hace 13 sectores, que son básicamente cada sector es una región del cielo, pues hace 13 al año, ¿vale? Y lo que hace TESS es fotometría de alta precisión. Va observando cada 27 días con sus 27 noches la misma región del cielo y obtiene imágenes de 2 minutos de cadencia para ciertas estrellas, unas 200.000 estrellas brillantes, y para el resto de 30 minutos, con cadencia de 30 minutos, ¿vale? El principal objetivo de TESS, para lo que se lanzó, fue el descubrimiento de planetas que transitan alrededor de estrellas bastante brillantes, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo lo hace? TESS tiene 4 cámaras idénticas, ¿vale? Que no sé si veis mi ratón, pero serían pues estas 4. Cada una de estas cámaras cubre una región de 24 por 24 grados, ¿vale? Cada cuadradito de estos azules sería lo que apuntaría en el cielo. ¿Veis? Aquí tenéis estas flechas desde cada una de las cámaras de TESS. Y en total, pues esto es lo que llamamos un sector, ¿vale? Estas 4 cámaras forman un sector. Ahora os voy a poner un vídeo de 30 segundos que lo vais a ver muy claro. Vale, aquí tenéis a TESS. Ahí veis, esto sería lo que enfocaría una cámara, 24 por 24 grados, y luego tenemos las otras 3 cámaras a continuación que nos forman esta región del cielo, ¿vale? Cámara 1, 2, 3 y 4. Esto forma una región de 24 por 96 grados y es lo que llamamos un sector. Entonces, está durante 27 días observando ese sector y cuando termina de tomar los datos en ese sector pasa al siguiente y así sucesivamente. Entonces, básicamente tarda como un año un año en hacer empezó por el hemisferio sur, pues tardó como un año en hacer el hemisferio sur, luego pasó al norte y en las posteriores extensiones está reobservando el sur y el norte continuamente, ¿vale? Entonces las estrellas están siendo reobservadas sucesivamente. Básicamente esto es un resumen de lo que ha hecho hasta ahora, pues en el primer ciclo o año, pues que fue, como os digo, desde que empezaron las operaciones en julio del 18 al julio del 19,
pues observaría los sectores del 1 al 13. En el siguiente ciclo, que ya pasó al hemisferio norte, pues durante otro año aproximadamente, pues los sectores 14-26 y así sucesivamente, ¿vale? Actualmente estamos en el ciclo número 6, el año sexto, que empezó en septiembre de este año y durará hasta octubre del próximo año. Y aquí está haciendo los sectores del 70 al 83. ¿Qué hace TESS? Vale, pues lo que, bueno, como su propio nombre indica, Transiting Exoplanet, lo que busca TESS son tránsitos en las curvas de luz de los planetas, ¿vale? Una curva de luz, bueno, me imagino que muchos de vosotros sabréis lo que es, pero simplemente los datos del brillo que nos viene de un objeto en función del tiempo, ¿vale? Entonces un tránsito no es más que la disminución de la luz que recibimos de un objeto, en este caso una estrella, por ejemplo, cuando un planeta o otra estrella compañera pasa por delante suya, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos otra vez. Estaría el planeta pasando, hay una disminución porque está bloqueando parte de la luz y cuando sale del tránsito pues volvemos a tener la misma luz. Entonces esto es lo que busca TESS, ver este tipo de tránsitos o eclipses en las curvas de luz, aunque también tenemos otros tipos de efectos que podemos detectar fácilmente en las curvas de luz de TESS, que no voy a explicar ahora en detalle porque pues no tenemos tiempo, pero bueno, para que simplemente sepáis, pues podemos ver también efectos de reflexión, que es simplemente cuando la estrella ilumina el planeta, pues nos refleja esa luz, ¿no? Entonces aquí, dependiendo de la posición del planeta en la órbita, veremos más cantidad de luz o menos. Aquí tendremos la luz recibida sería máxima porque estamos viendo toda la luz reflejada del planeta, sin embargo aquí no. Entonces ahí tendríamos, en esta posición tendríamos un máximo de luz. Y luego, pues bueno, otros efectos como son las variaciones elisoidales, que simplemente por la deformación son efectos de marea, básicamente, y el Doppler beaming, que el Doppler beaming no es más que la seña fotométrica del efecto Doppler, pero en imagen, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, no me voy a meter en los efectos, simplemente quería pues, repasar un poco el tipo de cosas que podemos ver en esas curvas de luz que TESS nos ofrece. Y este es un ejemplo, por ejemplo, perdón, de un objeto que tiene pues, este tipo de efectos, ¿vale? Pues tenemos SCOI 74, que es una enana blanca con una estrella A de compañera, y pues tenemos los eclipses primario y secundario y estas modulaciones en la curva de luz pues que nos estarían indicando pues, efectos de reflexión, de Doppler beaming, de variaciones elisoidales con este doble pico. Bueno, es un ejemplo simplemente, ¿vale? Entonces, ahora la parte interesante. ¿Cómo puedo acceder a los datos de TESS? Primero, ¿qué me da TESS? La parte más interesante es que los datos de TESS son libres, no tienen propiedad. TESS está observando y directamente los descarga al archivo. Bueno, hay un tiempo entre que observa y que se vuelcan al archivo de 3 o 4 meses, me parece, pero todos los datos son libres, son públicos y todo el mundo puede acceder a ellos, ¿vale? Y pues eso, como os digo, pues nos da curvas de luz, nos da los target pixel files, que esto es muy interesante, son estas imágenes del cielo donde podemos ver dónde se ha extraído la fotometría que nos da TESS, ¿vale? TESS ya nos da la fotometría, digamos, extraída, al menos para esas estrellas que han sido observadas con cadencia de 2 minutos. Y aquí, por ejemplo, vemos la máscara donde esa fotometría que nos da ha sido extraída, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque TESS es muy útil porque nos da fotometría de alta precisión, pero tiene una pequeña limitación y es que el píxel es muy grande. Cada píxel de TESS son 21 segundos de arco, es muy grande y ahí puede entrar muchas cosas. Entonces tendremos casos en los que eso no es un problema, como es este caso, en el que no tenemos contaminación de ninguna otra estrella dentro de esa máscara, pero tendremos casos en los que sí tendremos mucha contaminación, pues porque el campo es más poblado y si encontramos variabilidad en esta estrella, por ejemplo, en nuestra estrella 1, no sabremos si efectivamente la variabilidad viene de la estrella 1 o viene de la 2 o viene de la 8 o de cualquiera de las que hay dentro de la máscara. Entonces estos target pixel files que nos da TESS cuando nos descargamos los datos es importante siempre verlos y ver cuántos objetos nos caen dentro de la máscara donde ha sido extraída la apertura, ¿vale? La fotometría, perdón.
Entonces, nada, ahora voy a entrar al archivo, pero simplemente comentaros que, bueno, que TESS nació para observar exoplanetas, para detectar exoplanetas. Estas son las publicaciones de TESS en los últimos años. Esta es en este año, 2023, está extrapolado a fin de año. Como veis, son 600 publicaciones con todos los datos de TESS y el 40% de ellas son de exoplanetas, pero el restante 60% es de el resto de campos de astrofísica. Quiero decir con esto que TESS no solo vive de planetas, se puede hacer muchísima ciencia con TESS, de estrellas binarias, de variabilidad, de astrosismología, de muchas cosas que no son solo planetas, ¿vale? Entonces, ¿cómo entramos al archivo? Es muy fácil, súper intuitivo. Ahora voy a dejar de compartir, bueno, voy a quitar la presentación y voy a hacerlo más en directo, ¿vale? Para que sea más ameno. A ver dónde lo tengo por aquí. A ver, no, este. Vale, seguís viendo esto, ¿no? Sí. Vale, el sitio oficial para descargarse, el sitio oficial del archivo de los datos de TESS es el MAST portal, que bueno, este archivo contiene datos no solo de TESS, sino de muchos otros telescopios, pues como Kepler, IUE, el Hubble, el James Webb, bueno, Spitzer, podéis encontrar datos de muchos telescopios. Esta es la página principal, ¿vale? Se entra muy rápido, simplemente podéis poner en Google MAST Portal, por ejemplo, y os lleva directamente a la página principal, a MAST Home, ¿vale? Y aquí, bueno, me voy aquí que ya lo tengo cargado. Aquí podéis ver pues, los telescopios, algunas misiones de las que podéis encontrar datos. Si le dais aquí podéis ver muchas más, ¿vale? Y aquí abajo tenéis como las herramientas útiles. Y la primera es el MAST Portal, ¿vale? Y si le damos aquí, pues accederemos al archivo de MAST. Me está tardando un poquito en cargar últimamente. Bueno, básicamente es esto, ¿vale? A ver, que quite esto de aquí. Un momento. Como os digo, es un archivo donde hay colecciones de muchos telescopios y observatorios, ¿vale? Entonces, esto es súper intuitivo. Simplemente aquí metemos el nombre de nuestro target en el que estamos interesando. Por ejemplo, yo voy a meter esto, que es una nebulosa planetaria. Yo estoy interesada en la estrella central, ¿vale? NGC 7293, es la hélice que muchos conoceréis. Entonces, nos lo busca y ahora aquí nos va a descargar, bueno, nos va a mostrar, no descargar todavía no, todos los datos disponibles para este objeto. ¿Vale? Como veis aquí nos ha volcado un montón de datos, la tabla esta es larguísima porque la hélice pues, es un objeto súper conocido. Aquí tendremos pues, datos de TESS, datos de Spitzer, James Webb, IUE, bueno, un montón, ¿vale? En este caso aquí a la izquierda tenemos unos filtros, podemos decir que le podemos restringir un poco la búsqueda, en este caso en Mission vamos a poner que solo nos muestre los datos de TESS, ¿vale? Y aquí nos muestra solo los datos de TESS, que son estos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis, en vez de meter un objeto, también tenéis opciones de meter una lista. Bueno, aquí tenéis una búsqueda avanzada, podéis bucear un poquito y ver qué tipo de búsqueda podéis hacer, ¿vale? Entonces, descargarse datos del archivo de MAST es tan sencillo como darle aquí un clic, ¿vale? Si yo le doy aquí un clic, este es Full Frame Images, perdón. Vale, aquí tenemos datos de FFI, que es Full Frame Image, que esto no es la curva de luz, esto es todo el campo que yo os decía. Yo estoy interesada en los que tienen aquí el target name correspondiente, ¿vale? El target name es el TIC que se llama, que es el Test Input Catalog. Si vais a Simbad, por ejemplo, y buscáis NGC 7293, en los nombres tendréis, uno de ellos es el TIC, que es que es el correspondiente al archivo de test, ¿vale? Y si dos cosas importantes, que aquí tenga el TIC y que aquí tenga SPOC, que esto significa que la curva de luz ha sido reducida por la pipeline del satélite, nos dice que ya podemos aquí descargar los datos y utilizarlos directamente, ¿vale? Entonces, en este caso sí, si yo le doy clic aquí, pues se me descargaría directamente. Bueno, yo tengo aquí, está ya aquí en proceso de descarga, ¿vale? Eso, cosas que tenéis que ver aquí, pues que sea SPOC, aquí os dice, bueno, el satélite TESS, si es Full Frame Image
o no. Y luego tenemos aquí más información, que esto es el nombre de los archivos que os va a descargar, donde podéis ver, lo voy a agrandar, el sector en el que sea... Uy. A ver. Aquí, por ejemplo, el sector en el que se ha observado este objeto, aquí tenemos esa información, el sector 2. Esta es la fecha de observación, como es de los primeros sectores, fue muy al principio de la misión. Y aquí en el propio nombre de la imagen tenemos el TIC también, ese nombre del catálogo de test, ¿vale? Luego tenemos coordenadas y no sé por qué me tarda en cargar esto. Bueno, y la distancia a la que se encuentra esa observación, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos hemos descargado los datos, ahora os voy a mostrar qué nos descargamos cuando hacemos ese clic. Si os vais a descargar muchas cosas, también podéis, esto es como si estáis comprando algo por internet, podéis en vez de darle a descargar directamente, clicar aquí y añadir, no, que no era de este, por ejemplo, y añadirlo aquí a nuestra cesta de la compra, digamos. Entonces podéis ir ahí añadiendo datos que os queréis bajar y luego ya cuando tengáis todos pues podéis decidir si quitáis algunos, si no, es completamente gratis, o sea que podéis usarlo sin problema. Y nada, os voy a mostrar muy brevemente, una vez que os descargáis esos datos, que dándole clic, pues aquí me ha descargado esto. Pues nada, nos descarga una carpeta así, con varias carpetas. Aquí de nuevo tenemos todo el nombre que os he dicho. Y esto es lo que habría dentro de la... Bueno, este es otro objeto distinto. Ahora voy a ir con este momento. Voy a ir primero con el caso de 7293. Vale, nos descargaría estos dos feeds, estos dos archivos en feeds, ¿vale? Aquí tenéis que ver. Aquí os he dicho es el nombre que nos aparece, el sector, la fecha y el TIC de este objeto. Y luego tenemos aquí /LC, que es del light curve, ¿vale? Ahí estaría la curva de luz de esa estrella. Y luego tendríamos aquí el TP, el TP /TP, que sería del target pixel file que os comentaba antes, ¿vale? Que tendríais que revisar. Esta curva de luz directamente la podemos abrir en TopCat, ¿vale? Si, por ejemplo, quisiéramos ver qué pinta tiene, a ver, ¿dónde tengo TopCat? Aquí. Pues cargaríamos directamente este feed en TopCat y aquí pues podríamos pues directamente plotearlo. Bueno, os voy a enseñar primero lo que contiene. Vale, esta sería la tabla con toda la información. A ver, quito esto de aquí. Vale, tenéis pues varias columnas, tiempo, hay varios de flujos, subflux, PDC subflux. Siempre os aconsejo que utilicéis PDC subflux porque este está corregido ya de algunos trends instrumentales que tiene el telescopio, entonces este sería el que tendríais que usar. Entonces, por ejemplo, aquí para visualizar los datos, pues simplemente para que os hagáis una idea de lo que contienen, pues pintaríamos en el eje X el tiempo, esos 27 días de los que os hablé, que está todo el rato monitorizando, y en el eje Y el PDC subflux. Y aquí tenemos nuestra curva de luz, ¿vale? Si agrandáramos esto, pues veríamos, cada una de estas bajadas son eclipses, habría que ver cada uno individualmente, pero esta sería la curva de luz y tendríamos en cada momento el eclipse correspondiente de la estrella binaria, ¿vale? Bueno, perdón, esto os he dicho que es la hélice, pero no es la hélice, ¿eh? Es Abell 46, otra nebulosa planetaria. Y luego ya termino ya súper rápido. Hay otros objetos, los objetos que son candidatos a planetas, también al descargaros los datos, TESS os da como una especie de report, este no es, es el otro, de report preliminar, en donde os muestra como un estudio rápido, digamos, de los posibles tránsitos que ha encontrado, os da un estudio de este tipo, que podéis ver directamente, son PDFs, ¿vale? Y TESS ya os da toda esta información hecha no para todas las estrellas. Por ejemplo, para Abell 46 no tenemos este report, pero para aquellos que tienen candidatos a planetas sí que podéis encontrar pues, todo este estudio preliminar. Y nada, ya no me alargo más, simplemente deciros que esto, además de hacerlo por la página web, también lo podéis hacer muy fácilmente a través de Python para hacer búsquedas más automáticas. Os había preparado, no lo voy a hacer porque estamos ya fuera de tiempo, pero os había preparado un Jupyter Notebook muy sencillito
Y simplemente quería recordaros, bueno, informaros, porque no creo que estéis al tanto, de que TES cuenta con una librería en Python que se llama Lightcurve, que es con Lightcurve con K, ¿vale? A ver si lo tengo aquí. Esta. Y tiene una página muy sencilla con una documentación súper buena, súper fácil, y directamente con comandos muy sencillos podéis buscar por TIC, descargaros las curvas, pintarlas. O sea, ya os digo, aquí son 4 líneas de códigos muy fácil que están en los tutoriales todos de Lightcurve, y podéis incluso hacer el periodograma, hacer el análisis, y es muy sencillo hacerlo utilizando este programa de Lightcurve, ¿vale? Entonces, nada, ya no me enrollo más, que creo que me he alargado un poquito, lo siento por mis compañeros, y espero que os haya resultado útil. Muchas gracias. Alba, hay una pregunta en el chat que preguntan si has comentado algo de la contaminación y la variabilidad, que parece que no ha quedado muy claro. Va, a ver, no sé si la leo. Debido a la Bueno, contaminación no se puede saber la procedencia de la variabilidad estelar. ¿Cómo se claro, el puede tema es resolver? que el píxel es muy grande, son 21 segundos de arco por píxel. Entonces, si tenemos campos muy poblados, puede ser que en la máscara que se ha utilizado para extraer la fotometría haya más de un objeto dentro de esa máscara. Entonces, si tenemos más de un objeto dentro de esa máscara, no vamos a poder saber si efectivamente la variabilidad que estamos detectando es de un objeto o de otro. Hay fórmulas, hay análisis más sofisticados que puedes hacer, digamos, píxel por píxel, a ver de dónde es más probable que venga esa variabilidad, pero eso ya son cosas como más en detalle y más profundas, que sí que es posible hacerlos, pero eso, así como en un primer análisis es complicado. Si tienes un campo poblado es complicado saber si estás detectando variabilidad, si es de una estrella o de una súper cerquita. Vale, preguntan también si se puede compartir la notebook de Júpiter. Sí, son 4, lo compartimos o lo subimos a la página, sí, no hay problema. Vale. Os Pues pondré también el link a la librería de Lightcurve de TES, que bueno, es la misma. Lightcurve se usa para TES y para Kepler. Os la comparto también porque ahí tenéis la documentación y tenéis muchos tutoriales, y eso es muy, son intuitivos y son muy útiles. Vale, pues vamos a volver con Raquel. Me parece que ya ha resuelto el problemilla que tenía. Esperemos. Cuando quieras, Raquel. Estás muteada, me parece. Vale, espero que podáis escucharme bien ahora, que no haya ningún problema. Sí, ahora yo al menos te escucho perfectamente. Sí, ahora Vale. perfecto. Vale, perfecto. Pues empezamos. Yo os voy a hablar un poco del acceso a archivos astronómicos con Gaia, y primero os voy a dar una pequeña introducción de lo que es Gaia. Uy, vale, bajamos. Gaia es una misión de la ESA que fue lanzada en diciembre de 2013, cuyos objetivos principales son crear el mapa de la Vía Láctea más preciso y también medir de forma exacta las posiciones y los movimientos de las estrellas de esta galaxia, y con ello poder responder a las preguntas sobre el origen y la evolución de nuestra galaxia. Si alguien se pregunta cómo es Gaia, pues bueno, Gaia, una representación de Gaia podría ser esta. A pesar de que es un instrumento espacial, no tiene un tamaño demasiado grande, tiene unos 3 metros de altura por 4 de diámetro aproximadamente, y contiene 4 instrumentos. Un segundo. Vale. Tiene dos espectros. Tiene 2 fotómetros. Bueno, da igual, tiene varios instrumentos dentro y trabaja dentro del rango óptico. En una longitud de onda entre 300 y 1050. Lo importante de Gaia son sus datos. Y hasta el momento ha habido 3 liberaciones, 3 grandes liberaciones de datos. Aproximadamente se hacen cada 2 años, pero la última se hizo en 2 partes.
En la primera liberación de datos, como podéis ver, ya o había muchísimos objetos y lo que se daba es una información astrométrica muy precisa de posición, paralaje y movimiento, y además también magnitudes. Pero en la segunda liberación de datos, el número de objetos aumenta, la información astrométrica tiene más precisión y se añaden otras características como puede ser la magnitud BP y RP, se añade la velocidad radial y otros parámetros físicos. Y también clasificación. Ahora tenemos una clasificación más grande de objetos. Con Gaia Early DR3 y DR3 se aumenta el número de objetos. Que el número de objetos aumente es debido a que los datos que tenemos son de un tiempo de observación más grande. Entonces tenemos más objetos y tenemos mayor precisión. En este caso, con el Early DR3 se añade un parámetro astrométrico nuevo, que es el pseudocolor, y con el DR3 se añaden una clasificación mejor de objetos, se añaden espectros BPRP y también de velocidad radial, y con ello nuevos parámetros estelares, ¿no? Del tipo espectral, el logaritmo, el log G, y también aparece una herramienta nueva que es Gaia XPy, de la que si tuviésemos más tiempo hablaríamos, pero como vamos un poco justos, creo que no va a dar tiempo. Aquí tenemos ya cómo acceder al archivo. Vamos a clicar, nos abriría y bueno, este sería el archivo de Gaia. Realmente desde aquí podéis hacer cualquier cosa. Vamos a ir directamente a la búsqueda para hacer un par de ejemplos, pero luego os enseñaré la ayuda, que es bueno, una herramienta muy útil. De hecho, allí podéis aprender muchas más cosas que en este curso porque está muy completa la ayuda. Si le damos a la búsqueda, tenemos dos tipos de búsqueda, la básica y la avanzada. En la básica, que es por la que vamos a empezar, tenemos dos formas de introducir la información, con el nombre o con las coordenadas. Vamos a empezar con las coordenadas para ver cómo funciona. Como ejemplo, he cogido el de las Pléyades, que es el que utilizamos en TopCat, porque, bueno, pues ya sabéis un poco, ya habéis trabajado con ello. Por ejemplo, si ponemos las coordenadas, y ponemos un radio de búsqueda. Vamos a poner 5 grados. Le podemos dar, ¿no?, directamente a buscar. Y tenemos un montón de objetos. Pero podríamos querer darle condiciones, porque no queremos todos los objetos. Por ejemplo, en este caso nos quedamos al final con paralajes entre 6 y 9. Pues podemos añadir este tipo de condiciones. Le damos a añadir condiciones y aquí elegimos, por ejemplo, el paralaje y queremos que sea mayor a 6. Añadimos otra condición y queremos que el paralaje sea menor a 9. Y podemos repetir la búsqueda. Siempre suele tardar un poquito porque, bueno, pues son muchos datos, ¿no? Aquí en principio no nos está mostrando todos los datos. Si os dais cuenta que abajo nos está mostrando los 2000 primeros. ¿Y esto cómo podemos verlo? Nos damos otra vez a la búsqueda básica y le damos a mostrar la query. Esto es lenguaje ADQL, como antes os ha contado un poco Pedro. Y aquí lo que tenéis es que está seleccionando los 2000 primeros. Esto lo hace pues, para no sobrecargar el sistema buscándolo todo, pero se lo podemos quitar. No pasa nada. Y así nos buscaría toda esta información sobre nuestros datos. Y podemos volver a hacerlo. Y tendríamos aquí nuestra primera query hecha. Podemos ver los datos. Podemos ver los datos. Y aquí tenemos pues, toda la información, ¿no?, que podríamos querer. Pero esto es la tabla principal de Gaia. Tenemos otras tablas. Aquí tenemos la posición, el paralaje, el movimiento propio, el RUE, que nos da una idea de si hay binariedad o no. Volvemos a la búsqueda básica y bueno, aquí realmente podéis añadir todas las condiciones que queráis. Es muy interesante que si vais a imponer muchas condiciones y vais a buscar muchos archivos, os familiaricéis con este tipo de lenguaje para poder utilizarlo, porque al final siempre estos lo podéis guardar, lo podéis utilizar otra vez, siempre va a ser muy útil. Otra cosa es que aquí hemos utilizado las coordenadas, pero también podemos introducir un nombre. Vamos a introducir el de las Pléyades.
cuando lo hacemos, lo que hace no es que nos busca Pléyades, simplemente lo que hace es... Uy, ha habido un error. ¿Por qué no? No sé qué había pasado. Lo que hace es buscar en Simbad cuáles son sus coordenadas y hace el radio de búsqueda alrededor de las coordenadas que vienen. Como he dicho, aquí podemos introducir todas las condiciones que queramos y podríamos hacer lo mismo desde aquí con lenguaje ADQL. Tenemos aquí todas las tablas que tenemos disponibles. En este caso estamos utilizando Gaia DR3 y esta, que es la principal. Pero hay otras muchas. Por ejemplo, podríamos querer acceder a la tabla de parámetros astrofísicos. A ver si puedo mostraros mejor. Esta es la tabla principal de parámetros astrofísicos y también puede ser muy interesante. Si pincháis en el más, os salen todas las columnas, todos los datos que tenéis, que son la temperatura, la metalicidad, la distancia. Entonces, también os puede ser útil. Tenéis que, bueno, eso, podéis acceder a otras muchas tablas. Por ejemplo, si queréis, si viene una distancia en Gaia y no estéis del todo seguros de que esté bien, podéis ir a otros catálogos externos y, por ejemplo, a ver, de distancias, ¿dónde está? Bueno, tenéis una cantidad de tablas inmensas y al final os perdéis porque hay muchísimos datos. Esta es la de distancia. Tenéis diferentes distancias, el cómo está medida cada una y os podéis quedar pues, con el dato que más os guste, que más se ajusta a lo que estáis buscando o el que creéis que es más correcto. Vale. Entonces, esto sería un poco como buscar, cómo meterle condiciones, que tenéis un montón de tablas. Y vamos a pasar a la ayuda, que es yo creo que es lo más útil que podéis ver. En la ayuda de Gaia vais a tener el acceso a la documentación, podéis ver pues bueno, una primera visión de qué hay en cada data release, pero también podéis ir a distintos demos y tutoriales. Tenéis, por ejemplo, cómo extraer datos de forma sencilla, cómo hacerlo de forma programada, por ejemplo, desde Python, cómo descargaros los data links. Todo esto, la verdad que es muy útil, es muy interesante leerlo, irlo aprendiendo poco a poco, mientras cuando vayáis necesitando algo nuevo, venir a la ayuda y buscarlo, porque realmente está todo muy bien explicado. Y al final la ayuda es lo que más os va a ayudar a aprender y a mejorar vuestra ciencia, vuestra búsqueda de datos para poder hacer ciencia. Entonces yo os diría que sobre todo os quedéis con que de lo más importante que os he contado es la ayuda de Gaia, que aquí lo tenéis todo. Y con esto termino y dejo que Enrique pase al siguiente tutorial. Vale, en el chat solo había una pregunta que era si se puede buscar por tipo espectral. Hola. Hola Belén, es que estaba, como Raquel se ha puesto en mi ordenador, estamos haciendo el cambio de uno a otro. Ah, vale, O sea que ya no está, ya no está no, aquí. no está Vale, aquí, pero bueno, está de camino a su propio está de despacho. camino a su sitio, eso es. Vale, pues entonces voy a dar el vídeo, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, ahora vamos a ver el archivo del GTC, ¿no? CTC Cara Alto, sí. Vale, pues como vamos un poquito justos de tiempo, yo voy a ser muy rápido. Archivo GTC Cara Alto comparado con los archivos que habéis visto hasta ahora es mucho más sencillito porque es un archivo chapado a la antigua, no hay ADQL, no hay cosas raras.
meter cosas en un formulario. Bueno, tiene también su parte de observatorio virtual, pero vamos, meter cosas en un formulario y ya está. Entonces, ¿cómo se llega a esos archivos? Pues como os dije el primer día, tanto el archivo GTC como Canal Alto, el archivo Canal Alto, es algo que está bajo nuestros paraguas, bajo el paraguas del Observatorio Virtual Español. Fuimos nosotros quienes lo diseñamos, lo desarrollamos, lo implementamos, lo operamos y lo mantenemos. Entonces, si vais al portal nuestro, que es el que os enseñé el primer día, que supongo que es el que estáis viendo ahora, a la segunda pestañita donde pone archivos, aquí veis todos los archivos, la lista de archivos de los cuales nosotros somos responsables. Hay archivos más grandes, archivos más pequeños, pero vamos, nosotros somos responsables de todos estos archivos que aparecen aquí. Entonces, en el primer bloque de arriba a la izquierda, pues aparece, por ejemplo, GTC. Entonces, pinchando en GTC, uno va a... bueno, podemos pinchar y ya está. Uno va a esta página de aquí, ¿vale? En donde, bueno, pues te cuento un poquito lo que es el archivo. Aquí hay una serie de secciones que me las voy a saltar, pues preguntas frecuentes, el correo para contactar con nosotros, un resumen del sistema, noticias, pero digamos que el botón importante es este, cómo hacer búsquedas, ¿vale? Entonces, si voy a cómo hacer búsquedas, llego a este formulario de aquí. Entonces, lo que veis aquí, arriba, esta esfera en negro con diamantes de diferentes colores, esto es un mock. Si recordáis cuando veíamos a Aladdin y Miriam hablaba de lo que era el mock, es simplemente una representación en el cielo de por dónde caen las observaciones de un determinado misión, satélite, cartografiado, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Pues GTC no es un telescopio de cartografiado, no va haciendo un mapa, un barrido continuo del cielo, sino que va apuntando aquí y allá, dependiendo de las observaciones que toquen esa noche. Y es por eso que lo que vemos, la distribución de fuentes es de GTC es la que se muestra ahí, distribuida por todo el cielo, pero no se hace un barrido continuo del cielo. Bueno, aquí abajo os dice que podéis descargaros pues, distintos tipos de mock. Entonces se descarga un fichero .fits que luego se puede subir a Aladdin, se carga en Aladdin y podéis comparar el mock de GTC con el mock de cualquier otro cartografiado. Por ejemplo, si queréis saber pues, cuántos objetos de GTC caen en el campo de visión de Vista, de UKITS, de lo que sea. ¿Vale? Pues entonces podéis hacer esa intersección de mocks y saber cuántos objetos caen en ese área de intersección de los dos. ¿Vale? Pero bueno, volviendo ya a lo que nos interesa, que es cómo se hace una búsqueda, pues como digo, este formulario es muy sencillito. Es el típico formulario de toda la vida, en donde uno puede hacer consultas bien por nombre de objeto o coordenadas, aquí en este cuadro de arriba, y esa búsqueda la puede restringir por fecha de observación, o por instrumentación, ¿vale? Que es la Search by Instrumentation, que aparece aquí. También puede hacer una búsqueda por programa. El programa es cada propuesta de observación que ha sido aprobada, pues tiene un código de programa. Entonces, pues digamos, si yo solamente yo soy un observador de GTC que he tenido observaciones en varios años y quiero buscar mis observaciones, no las del resto de la gente, sino las mías, las que he tomado durante varios años, pues tendría que introducir aquí en Program ID mi código y con eso valdría, ¿vale? Luego tengo distintas formas de ordenar la salida, pero bueno, para hacer una consulta, para ver qué pinta tiene esto, he elegido este caso. Como veis, GTC tiene muchos instrumentos que tienen distintos modos de observación. Puedo hacer espectroscopía, puedo hacer imagen, puedo hacer polarimetría. Yo he escogido aquí el caso más sencillito, que son las imágenes de banda ancha del instrumento OSIRIS, que son imágenes de toda la vida, y que además tengan datos reducidos. ¿Vale? Pues si yo soy capaz de llevarme esto de aquí, sí. Entonces, si hago una búsqueda, pues este es el resultado de hacer esa búsqueda. ¿Vale? Me sale una tabla con 55 resultados. ¿Qué información aparece en esta tabla? Pues información básica del número del programa, nombre del objeto, coordenadas,
instrumento. Enrique, perdona, no estamos viendo la pantalla que estás comentando. ¿No? ¿Cuál estás viendo? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale, vale, vale. Ya, es que he movido una cosa que no debía mover. Y vale, perfecto. Pues, vale. Y lo único, si nos movemos para acá, ¿qué cosas encontramos en GTC? GTC por defecto no tiene datos reducidos, lo cual para todo el mundo esto es un problema. ¿Por qué? Pues porque desde el principio GTC como proyecto no proporcionaba los pipelines para reducir los datos. Lo que siempre vais a encontrar cuando hagáis una búsqueda en el archivo de GTC son estos bloques en azul, donde tenemos los datos en bruto, los ficheros de calibración y habría que hacer una reducción offline con esos datos en bruto y esos ficheros de calibración. Luego aquí tenemos ficheros de control de calidad que me dicen pues parámetros de atmosféricos, meteorológicos, etcétera, etcétera, de la observación. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí en estas columnas en rojo tenemos acceso a un par de archivos externos, que es el NET y el CDS. Pues si pincho en CDS, pues lo que tengo es esto. Me voy al portal del CDS y para la posición de ese objeto, las coordenadas de ese objeto en particular, pues puedo saber todo lo que hay en el CDS sobre ese objeto, tanto de imágenes, como vemos aquí, como de catálogos, más abajo. Seguimos igual, Enrique. ¿Ah, sí? Vemos ¿Qué estáis viendo? vemos ¿La otra? Sí, vemos la tabla inicial, pero no te seguimos. Pues, espera. Sí, sí, es que me estaba saliendo un mensaje que se ha pausado. Espera, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. A ver. ¿Veis ahora? Todavía no. No. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, sí. Ahora veo que sí que estáis. Esto es la pantalla que quería mostraros con toda la información que sobre ese objeto en particular existe en el centro de datos de Estrasburgo, en el CDS. Y por información me refiero a imágenes, catálogos, información en diferentes tablas, bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues igual, si vamos al otro botón que era el de NET, NET sobre todo está orientado a objetos extragalácticos. Históricamente contiene sobre todo objetos extragalácticos. Entonces, bueno, dependiendo del caso, mientras que SIMBAT está más orientado a objetos de nuestra galaxia. Entonces, dependiendo del tipo de objeto que se trate, pues conviene más hacer la búsqueda en uno o en otro sitio. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí es, para estos casos que yo os he mostrado, pues hay como, pasamos ya a las columnas en verde, hay tres tipos de datos reducidos en GTC. Hace un momento he dicho que GTC no proporciona datos reducidos. ¿De dónde vienen estos datos reducidos? Que son los que en principio me interesan a mí. Pues, como veis, el primer bloque son datos reducidos por el propio usuario, que lo publica en un determinado artículo, nosotros se los pedimos y los incorporamos al archivo. O la columna 2, esta de aquí, la que se llama GTC Reduce Data, son datos que nosotros, como archivo, hemos reducido. Simplemente es un conjunto de todo el enorme conjunto de datos de GTC. Entonces, si pincháis aquí, pues las cosas que pasan en el último momento, todos los botones donde pone Preview o View, pues ahora mismo no están funcionando. No están funcionando por un problema de seguridad de Java que, bueno, que tenemos que ver. Pero en principio, antes cuando funcionaban y en breve cuando vuelvan a funcionar, pinchando en View, yo podía, la idea era que se cargara Aladdin y podíamos echar un vistazo a la imagen a ver qué pinta tenía antes de descargarla. Eso ahora mismo, a día de hoy, no está funcionando. La alternativa es pinchar en Fetch, descargarlo y pues cargarlo nuevamente en Aladdin. Entonces, yo lo que os voy a mostrar, voy a pasarlo aquí. Supongo que estáis viendo Aladdin ahora. Simplemente
Ya una vez cargada en Aladdin, la imagen de GTC es la de la izquierda, es mucho más profunda y con una resolución espacial mucho mejor que otros cartografiados. El que he puesto a la derecha, he forzado mucho la cosa porque me he ido a uno antiguo, es la digitalización de las placas de Monte Palomar de los años 50 del siglo XX. Entonces podéis ver cómo el número de fuentes en Osiris pues es mayor y cada una de las fuentes tiene una resolución espacial mucho mejor que la que pueden tener las placas de Monte Palomar. Pero vamos, una vez ya tengo mi imagen de Osiris en Aladdin, pues ya puedo trabajar con Aladdin como quiera, ¿no? Vale, pues rápidamente paso al archivo de Calar Alto, que es muy similar. Tampoco voy a perder mucho tiempo en esto, porque uno prácticamente es un clon del otro. Tenéis el mock, el formulario de búsqueda es muy similar, búsqueda por coordenadas, fecha, instrumentación, etcétera, etcétera. Si hacemos una búsqueda en particular de CAFOS, el resultado es lo mismo. Aquí lo que tenemos son espectros. Lo que estoy haciendo es una búsqueda de espectros tomado con el instrumento CAFOS en el telescopio de 2,2 metros en Calar Alto. Y como veis, la estructura es muy similar. O sea, no me voy a detener esto porque es muy similar. Uno se podría descargar los datos. Aquí en espectro no hay posibilidad de visualización. Y lo que podría hacer, supongo que lo estáis viendo ahora, es cargarlo en una herramienta que trabaje con datos de espectroscopía. El otro día, el miércoles creo, estuvisteis viendo alguna herramienta de espectroscopía. Aquí he puesto otra que no hemos visto durante esta escuela, que es Splatuveo, pero bueno, simplemente carga el espectro y aquí podéis ver cómo, bueno, pues distintos rangos de longitud de onda, eso está en nanómetros, pues el espectro, las líneas de emisión que van apareciendo a las diferentes longitudes de onda. ¿Vale? Bueno, y he sido muy rápido porque nos quedan 20 minutos y quiero dedicar este tiempo a la última parte de la escuela. Ya digo, son archivos muy sencillitos. Tiene un inconveniente, que es que gran parte de los contenidos son datos brutos, dentro de los ficheros de calibración, pero habría que hacer el procesado, la reducción, para poder trabajar con ellos. Sí que hay colecciones de datos reducidos, tenemos espectros reducidos, tenemos imágenes reducidas, y en esos casos, pues sabemos cómo trabajar con ellas con Aladdin en caso de imágenes y con alguna herramienta de espectroscopía en el caso de espectros. ¿Vale? Bueno, pues con esto quiero parar ya la presentación del tema de archivos y quiero pasar a la última parte de la escuela. Si veis, Enrique, sí. Antes de pasar, preguntan aquí cómo se sabe si unos están reducidos o no. ¿Puedes volver a repetirlo eso? Sí, es para saberlo. Si me voy al principio, a ver aquí, eso es. En el formulario, veis que hay un botoncito que pone, en el caso de GTC, Only Reduce Data. Entonces, yo lo que estoy diciendo en esta consulta es, dame los datos que tengas de fotometría en banda ancha de Osiris en este rango de tiempos, de enero del 14 a septiembre del 14, pero no me des todos, dame solamente los que tengan datos reducidos. Los que tengan datos en bruto, pues no los quiero saber. Eso para el archivo de GTC. Para el archivo de Calar Alto, pues veis que en algunos instrumentos hay una casilla que se llama Advanced Data Products. Eso serían los datos reducidos, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Pues hemos seleccionado CAFOS, los que tienen productos reducidos. Si pincháis aquí en More Info, pues veis qué tipo de productos avanzados, estamos hablando, ¿vale? Eso sería la manera de, bien en GTC o bien en Calar Alto, de saber cuáles son los datos reducidos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, preguntan qué significa que los datos estén reducidos. Pues los datos, según se toman en el telescopio, tú no puedes hacer ciencia directamente con ellos. Tienes que corregir de una serie de problemas instrumentales
tienes que corregir pues, lo que se llama la corrección de vías o de flat, es decir, el CCD no tiene una respuesta uniforme. A veces también hay que corregir pues, píxeles malos que tenga el CCD. Es decir, hay que hacer toda una serie de correcciones, una limpieza, una serie de correcciones instrumentales antes de empezar a trabajar. Y luego, dependiendo del tipo de datos que tenga, por ejemplo, en el caso de imágenes, pues yo lo que tengo en el CCD es una posición X y una posición Y, pero a mí lo que me interesa es saber cuáles son las coordenadas de ese objeto en el cielo, ascensión, recta y declinación. Y eso supone hacer una cosa que se llama una calibración astrométrica, que es la conversión entre mis coordenadas X e Y, o en el píxel X y en el píxel Y, a nivel de CCD, a ascensión, recta y declinación. Eso sería una calibración porque sin eso no podemos comparar, por ejemplo, con ninguna otra imagen, porque no tenemos asignadas a cada una de nuestras fuentes sus coordenadas, ascensión, recta y declinación o cualquier otras coordenadas en cualquier otro sistema. En el caso de imágenes se podría hacer igualmente lo que se llama una calibración fotométrica. Para cada una de las fuentes, compararlas con fuentes conocidas en una determinada banda y poder asignarle pues, magnitudes en la banda, pues no sé, en la que sea. En la banda R del óptico, de Sloan, por así decirlo, ¿no? Por lo que sea. Entonces, digamos que todo ese proceso es el que hay que hacer antes de poder trabajar ya, hacer ciencia con dichas imágenes. Con espectro, más de lo mismo. Hay que hacer una serie de correcciones instrumentales y una serie de calibraciones en longitud de onda en ese caso. A veces también se hace calibración en flujo con estrellas estándares. Es decir, hay que... el mensaje es, yo no puedo trabajar directamente con la imagen tal y como sale del telescopio, sino que tengo que hacerle todo un proceso de corrección instrumental, de calibraciones para poder trabajar con ella. ¿Alguna otra cosa? No, no hay más preguntas en el chat. Fenomenal. Pues entonces, ahora ya sí pasamos la última sesión o el último apartado de este último día de escuela es esto que hemos llamado encuesta de calidad. Vamos con 15 minutitos de retraso, pues vamos a ir un poquito rápido. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues si vais al formulario, de donde está el programa de la escuela, veréis que ha aparecido un botoncito nuevo que se llama feedback. Entonces, lo que os pediría ahora, en 5 minutos, es un formulario que se rellena en 3, con lo cual os van a sobrar 2. Entonces, yo durante 5 minutos voy a dejar de compartir. Contestáis los que queráis, los que podáis en estos 5 minutos y los 10 minutos que nos queden los dedicamos a comentar alguno de vuestras sugerencias en relación a la escuela, en relación a los tutoriales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más rápido de lo que teníamos pensado, pero bueno, tampoco pasa nada si uno no lo quiere hacer hoy y lo hace mañana, bueno, pues queda ahí y todo lo que comentéis, todas vuestras sugerencias, todo el feedback, pues va a ser positivo para mejorar sucesivas ediciones de esta y otras escuelas. Pero bueno, si lo hacéis ahora, pues podemos comentarlo en estos 10 minutitos. ¿Vale? Pues entonces dejo de compartir pantalla y paro el vídeo y me callo un rato. Hasta son y 46, pues 5 minutos. En 50, 51, volvemos. Solo añadir que la encuesta es totalmente anónima, ¿vale? No os Sí, vamos a sí, mirar sí. mal por responder. Se me ha olvidado. Es Que nos ha anónima y gustado algo. solamente podéis contestar una vez. Entonces, una vez que la mandáis, si queréis volver a hacer, ya no se puede hacer. Bueno, pues yo creo que ya veis, hay como 26 respuestas, algunas más irán llegando. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Vale, perfecto. Pues un poco para mostraros las estadísticas de vuestras... a ver cómo lo digo. Los resultados de vuestro feedback, pues bueno, cosas interesantes, pues hay un 50-50
entre aquellos de vosotros que habéis utilizado VO y los que no lo habéis utilizado. Espero que para los que sea la primera vez no os haya resultado muy elevado, de hecho intentamos que no sea así, y para los que ya conocéis las herramientas no os haya resultado muy aburrido, sino que hayáis podido aprender alguna cosa más. Bueno, de los tutoriales, pues en principio lo bueno es que la gran mayoría de vosotros piensa que lo que ha aprendido en los diferentes tutoriales le puede servir, lo cual está muy bien, porque si no, pues la escuela hubiera sido un poco pérdida de tiempo. Pues daros las gracias porque nos habéis calificado muy bien, 18 excelente, 10 muy buena, una buena. Y luego un poquito, por dedicar los 10 minutitos que nos quedan a estos comentarios. Por ejemplo, creo que se necesita algo más de tiempo para entender mejor cómo realizar un uso correcto y adecuado a las aplicaciones. Totalmente de acuerdo. O sea, en la cantidad de información, la avalancha de información que habéis recibido durante estos 5 días, sobre todo para la gente que no había tenido previamente ningún contacto con VO, es mucha. Pero nosotros preferimos hacerlo así. En lugar de centrarnos en una sola herramienta y dedicar varios días a un conocimiento avanzado de esa herramienta, preferimos dar pinceladas, sobre todo dado que el público, digamos, los participantes, tienen un perfil muy heterogéneo. Hay gente que puede estar interesado, muy interesado en Top Cat, y otro que no tenga absolutamente ningún interés en Top Cat y lo que le interesa sea Aladdin, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido centrarse en una única herramienta cuando te vas a encontrar gente que a esa herramienta no le proporciona nada, ¿no? Es por eso por lo que decidimos abrir el paraguas, abarcar un rango amplio de herramientas y de alguna manera romper el hielo. De tal manera que con el tutorial, que intentamos que esté lo mejor descrito posible, ya tengáis las armas necesarias como para seguir profundizando en una herramienta en particular, si así lo queréis, ¿vale? Por ir bajando, muchas gracias, este curso me será de utilidad y espero poder organizar uno para la gente de mi país, Paraguay, en algún momento. Decirte que yo creo que fue, ¿cuándo fue? A principios de este año, por febrero más o menos, hicimos la primera escuela de observatorio virtual para toda Hispanoamérica, ¿vale? Entonces ahora mismo, quiero recordar que uno de los pocos países que no participó fue Paraguay, y no sé por qué, porque nosotros intentamos, bueno, con los contactos que teníamos allí, intentamos dar publicidad a la escuela, pero si no me equivoco, creo que no hubo ningún participante de Paraguay. Prácticamente de todos los países de Sudamérica, Centroamérica, hubo participantes. Hubo 100 y pico participantes en la escuela, con lo cual los contenidos de esta escuela y de las otras escuelas están disponibles en nuestro portal. Las sesiones están grabadas, es decir, todos los tutoriales están ahí. Es decir, todo el material, si alguien quiere utilizarlo, por supuesto que lo puede utilizar. O sea, que sentiros libre para hacer uso de todo el material que está aquí. Eso sí, os pedimos que si lo usáis, pues que nos lo digáis, ¿no? Oye, mira, Enrique, que escribís un correo, que estamos pensando organizar esto y vamos a utilizar este material, fenomenal. Pero bueno, a nosotros también nos gusta llevar un registro de quién usa qué cosas, ¿no? Por supuesto, también por nuestra parte, agradecer a la FAE todo el soporte, en especial a Joaquín, toda la ayuda y el soporte que nos ha proporcionado y que ha hecho que la escuela, digamos, haya ido de manera muy fluida y prácticamente sin ningún problema, salvo la conexión a internet de Raquel, pero bueno, era por darle un poco de emoción al último momento. ¿Para cuándo una edición intermedia? Ponen por aquí. Si hubiese reuniones periódicas, buscar gente con la que colaborar. Claro, ahora ya, yo tal y como lo veo, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, iremos haciendo
una escuela, bien cada año y medio, más o menos. Pero yo tal y como lo veo, ahora la pelota está en vuestro tejado. Vosotros ya sabéis lo que es observatorio virtual, ya tenéis los conocimientos. Hay una Federación de Asociaciones Astronómicas de España que pone en contacto a un montón de asociaciones astronómicas a nivel nacional, y ahora ya es cuestión de un poco de agruparos entre vosotros en grupos de trabajo con unos intereses similares. Es decir, oye, pues yo hago esto, ¿a quién le gustaría apuntarse a esto haciendo uso de Aladdin, por ejemplo, ¿no? Entonces, así y un poco dentro de la comunidad amateur, pues ir pensando en si estas herramientas que habéis visto aquí os sirven para las cosas que hacéis en vuestra investigación, en vuestra observación, o si os podéis plantearos hacer nuevas cosas para hacer este tipo de herramientas, o incluso plantearos la posibilidad de realizar colaboraciones pro-am de esta profesional amateur, que también son muy satisfactorias. Entonces, yo creo que ahora es momento un poco de que penséis qué queréis hacer o qué podéis hacer con estas herramientas y empezar el proyecto. A veces se va demasiado rápido el desarrollo de las prácticas, queda la opción de hacerlo a solas en casa, un poco lo decía yo antes. Yo lo comenté, creo, ayer o el miércoles, cuando me tocó el miércoles el tutorial de Bossa. Me da igual que no se llegue al final. Lo importante es entender lo que se va haciendo, ¿vale? Porque si uno entiende lo que va haciendo, teniendo el tutorial, uno lo va a poder repetir en casa. Y además, siempre estamos nosotros de backup. En el caso de que haya algún problema, pues siempre podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda o pregunta que no quede claro en el tutorial. ¿Vale? Y yo creo que, bueno, pues realmente los comentarios son muy halagadores, lo cual os lo agradezco mucho. ¿Os planteáis hacer tutoriales más avanzados? En plan trucos de uso, comentarios de la experiencia. Se podrían hacer. De hecho, una cosa que hacíamos en otras escuelas, ya en plan más avanzado, era como, pero claro, eso lo hacíamos en escuelas presenciales, que era, proponíamos casos prácticos muy cortitos y agrupábamos a la gente en distintos grupos y pues dábamos muy poco tiempo. Esa era una prueba de estrés. En 5 minutos tenías que resolverme este caso. Entonces ya no es seguir un tutorial, es decir, con todo lo que yo he aprendido de las escuelas, se me plantea este caso, ¿cómo debo proceder para llegar al resultado que me piden? Que es al final lo que uno se encuentra en la vida real, ¿no? Entonces todo eso, digamos, añadido a la presión de tener que hacerlo en poco tiempo y sobre tener que hacerlo más rápido que los otros grupos, porque bueno, había una especie de competición y luego se daban premios y tal y cual. Eso era un ejercicio ya avanzado que en remoto puede ser complicado hacerlo, pero en las escuelas presenciales funcionaba bien porque, bueno, al final era a veces estresante, a veces relajante, ¿no? Dependiendo del momento, pero bueno, se podría considerar. Vale, pues entonces yo lo voy a dejar aquí, porque son ya las 8 en punto. No sé si Joaquín quiere decir algo, ya para cerrar la escuela. Sí, Enrique, no, en principio las gracias hay que darlas a vosotros, a todos los SVO, por vuestra disponibilidad y por la posibilidad de difundir y dar a conocer estas herramientas a toda esta gente interesada en las mismas. Yo simplemente quiero remarcar que la astronomía es quizá la única ciencia en la que todos los datos se comparten de manera pública y con inmediatez, que es muy interesante que todos accedan a esta información, a estos datos para poder hacer trabajos y para poder hacer ciencia. Entonces, el contar con estas herramientas es un lujo. Hoy Pues, tenerlo en cuenta todos. De manera que, por nuestra parte, si podemos repetir periódicamente este tipo de escuela, pues ya sabes que estamos dispuestos siempre y que se agradece mucho. fenomenal, pues ya sabes que nosotros estamos encantados de, dentro de nuestras limitaciones y posibilidades, colaborar con la FAE
y transmitir el conocimiento que tenemos de estas herramientas a cuanta más gente mejor. Entonces, pues si todo va bien, cuenta con nosotros para sucesivas escuelas. Incluso podemos hacerlo como este año al final es ir mejorando. Si recordáis, pues Joaquín, o sea, en la FAE se distribuyó un cuestionario para preguntaros cómo queríais que fuera la escuela. Por ejemplo, una de las novedades respecto a la escuela anterior es que se ha introducido espectroscopía. En la sesión de SASDAVA no estaba. También se pedía que fueran escuelas un poquito más grandes. Hemos pasado de 4 días a 5 días. Hemos incluido espectroscopía, es decir que al final con vuestro input es como estas cosas mejoras. Aquí lo que he puesto ya para terminar, porque no sé si se nos veía bien, pues es la foto de grupo. Falta una persona, pero bueno, supongo que nos habréis puesto cara más o menos. Si veis mi cursor, Patricia no está aquí, Pedro y Raquel son los que han hablado hoy sobre Javalambre y Gaia. Bueno, y Alba también, que ha hablado de TES. Almudena no estaba. Aquí tenemos a Miriam, que habló de Aladín. Fran y Maricruz y Belén han estado participando activamente, bien como tutores de backup, bien como host de la sesión. El de amarillo es Ricardo, que dio la charla de TopCat, y aquí el de la izquierda pues soy yo. Vale, pues con esto yo creo que podemos cerrar la escuela. Agradeceros que hayáis estado con nosotros estos 5 días. Espero que sea de utilidad. Y bueno, para cualquier cosa que necesitéis en relación con temas de observatorio virtual, pues ya sabéis dónde estamos. Pues nada más por mi parte, buenas noches y buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego, Joaquín. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias.